Hola, buenos días. Soy Mauricio Vidales, les hablo desde Hamburgo. Soy un poeta colombiano en el exilio y quisiera compartirles algunas reflexiones en torno a lo que denominamos procesos descolonizadores y de resistencia cultural. Ahora para este programa donde desde luego creo que todos estaremos de acuerdo de que no hay nada que celebrar con el 12 de octubre. Empezaré por leerles una parte de un texto que escribí en el pasado, reciente, hace como 3 años, el 16, para el Festival de la Paz por la Paz de Colombia en París. Allí hacía referencia al concepto que elabora Edward Said frente a lo que es la relación entre cultura e imperialismo. Edward Said, el singular humanista palestino, merecedor del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por la creación de la orquesta Es-Wester Divan, junto al músico argentino-israelí Daniel Barenboim, nos ilustra en su libro Cultura e Imperialismo de qué manera subliminal los grandes imperios colonizadores en el siglo XIX, Inglaterra, Francia y Estados Unidos en el siglo XX, y ya lo venía haciendo desde el finales del 15 y principios del 16 el Imperio Español, con la religión católica impuesta a sangre y fuego a los amerindios, negándoles su propia cosmogonía y mitología, y poniéndoles no solo a los colonizados, sino a sus propios súbditos en sus respectivos territorios, la noción de que solo la cultura de ellos, es decir, de esos imperios, era la válida y la de los pueblos sometidos era bárbara, atrasada, hasta el punto de hacerla prácticamente inexistente. A fuerza de repetirlo e imponerlo, ese discurso caló en ambos lados del charco y entonces los colonizados se tragaron el cuento y asumieron el imaginario del colonizador. En minuciosos análisis de obras como El corazón de las tinieblas de Conrad, Said demuestra la penetración cultural imperial. Al mismo tiempo, muestra cómo sus súbditos eran seducidos con el relato de una épica gloriosa y humanitaria, digna de la historia de su reino, y con ella iban inoculando en su propio pueblo esa xenofobia que no es extraño todavía encontrar en gente de condición humilde en los países europeos. Esa es la semilla del sometimiento, la colonización mental, cultural a la que someten, porque lo siguen haciendo, no hay ninguna duda, los poderosos imperios a propios y extraños. Al respecto yo les quiero sugerir un texto muy interesante del poeta y ensayista cubano, fallecido recientemente, Roberto Fernández Retamar. Su obra Todo el Calíbano es un compendio de más de 40 años de investigación que está orientada, como él mismo lo dice, es en la resistencia cultural de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Eh, Ese estudio es clave para entender cómo el, el colonizado se resiste a ser asimilado por la cultura que lo intenta colonizar. Bueno, el calíban es un anagrama, es decir, es una palabra que juega con sus letras por querer decir caníbal. Está basada en La Tempestad, una obra de Shakespeare, donde se trata ese tema. Entonces Próspero, ese es otro personaje que es el que sí, el intelectual y el hombre de letras que se asimila a la cultura del colonizador. Y Caliban es el personaje nativo de, de ese sitio, de ese territorio, que se resiste a introducirse en esos códigos extraños. Hace la resistencia y a partir de esa metáfora, Fernández Retamar empieza a explayar, digamos, una serie de conceptos en torno a la construcción de nuestra propia identidad como pueblos originarios y mestizos, que es lo que constituye hoy por hoy nuestras sociedades
el continente de Abya Yala, como bien lo nombran los pueblos ancestrales, que significa tierra madura. Fue un término acuñado por los indígenas cunas de la región de Panamá y Colombia, en el Chocó, en los límites de Colombia y Panamá. Ellos designaron ese término, y todas las culturas ancestrales del continente han decidido darle por unanimidad ese nombre a nuestro continente. Asimismo, como ese trabajo tan interesante que planteaba de Edward Said y del latinoamericano Roberto Fernández Retamar, en nuestro país ha habido interesantísimos trabajos de investigación etnográfica y cultural en general, que hablan de la resistencia, por ejemplo, africana. En este año se está precisamente celebrando el centenario del nacimiento de Zapata Olivella, Manuel Zapata Olivella, el gran antropólogo, musicólogo, escritor, poeta colombiano, del Caribe colombiano, cuya obra es amplísima y desconocida aún en gran parte de nuestro país. Sin embargo, afortunadamente este año se le está haciendo un gran reconocimiento. Partió de una iniciativa de varias universidades del país, entre ellos la del Valle, que fue fundamental, y creo que es la del Caribe, de varias universidades, y varios especialistas en su obra se están reuniendo, están durante todo el año haciendo seminarios. Lastimosamente la pandemia no permitió que fueran reales, porque había una programación impresionante en todo el país, pero se sigue desarrollando, y la edición de sus obras. Changó el Gran Putas, una de sus obras fundamentales, también habla del aspecto mítico de la religiosidad de aquellos pueblos. Profundiza mucho en su música, e incluso él propone de que antes de la esclavización y antes del 1492 ya había llegado antes africanos a América. Y entonces ese trabajo de Zapata Olivella es clave también para entender la influencia de los ancestros africanos en nuestra cultura, en todo el Caribe y en la zona del Brasil, Perú, hasta Bolivia. En toda Latinoamérica hay presencia africana, pero sobre todo en el Caribe, y él se centra mucho en el Caribe y el Pacífico colombiano, sus investigaciones. También estuvo en el Mississippi, fue uno de sus primeros viajes estando muy joven, y allí constató todos esos lazos precisamente entre todos los afrodescendientes del continente. Y en el teatro, un caso muy particular también del maestro Enrique Buenaventura, que trabajó mucho también el tema de las raíces africanas. El Guinaru retomó una obra de Blaise Cendrars, poeta francés, una obra que es de la tradición oral africana, e igual profundiza en sus mitos y en sus relaciones sociales, y cómo de alguna manera eso ha permeado también nuestra conducta, sobre todo en los pueblos de los litorales del Pacífico colombiano, donde él estuvo, y estuvo también en Brasil, donde él se inició en el rito del candomblé, que es como el vudú o la santería en el Caribe. Esa religión sincrética que hicieron los esclavos africanos, crearon en América para poder adorar a sus santos, a sus dioses, se mimetizaban en las imágenes de los santos de los españoles y de los portugueses, en el caso de Brasil. Mientras estaban aparentemente orándole a un santo de esos, ellos estaban hablando con sus propios dioses. Entonces,
todo ese bagaje cultural que constituye nuestros pueblos es muy interesante, porque tampoco podemos quedar en el purismo de el indigenismo infantilista, ni el afrodescendiente infantilista, ni el ecologismo desclasado, porque eso lo que hace es hacerle el juego al imperialismo, al neoliberalismo que quiere seguir extrayendo todas nuestras riquezas y someternos. Tenemos que elaborar unos conceptos culturales de resistencia cultural, pero con concepto de clase. Es decir, la batalla es entre oprimidos y opresores. No es una cuestión de blancos y negros, de blancos e indios. No. De hecho, también una de las propuestas del teatro de Enrique Buenaventura es precisamente eso, inspirada por una parte en las vanguardias europeas, por ejemplo en Brecht, pero también retomaba como lo he dicho, el aporte africano y el aporte indígena. No olvidemos que Tomás Carrasquilla también en sus obras recoge a la diestra de Dios Padre, que es el creador de esa obra, que Enrique le hizo más de 8 versiones, el maestro, todo ese imaginario de los Andes colombianos, donde está mezclado lo español con lo indígena. Entonces, vuelvo y repito, me parece muy importante resaltar que no tenemos que celebrar nada, pero desde el punto de vista del presente y de la historia tenemos que entender que somos una nación y un continente mestizo, y por eso está muy bien que lo nombremos Abya Yala, pero también está muy bien que rescatemos la metáfora de ese gran maestro que se llama José Martí, con su texto Nuestra América, donde él caracterizó nuestra América mestiza por oposición a la América anglosajona. Es decir, la teoría del latinoamericanismo se basa desde ese texto de Nuestra América de José Martí frente a la teoría de la doctrina Monroe. América para los americanos, bueno, para los norteamericanos. Muchas gracias por invitarme a participar en este interesante encuentro, y ahora les compartiré un poema de un poeta colombiano muy querido que se lo dedica a los indígenas de nuestra América. Desde las entrañas del Abya Yala, desde lo más profundo de su cosmogonía, surgió este poema de un gran poeta de nuestra tierra. Madre tierra dumeina, Popol Vuh del códice simiente, Chilambalán del génesis y las cosechas, de luces en la piel del sol, de ciertas fantasías el andar de Huiracocha. Oh, sueños otros del origen, contigo partiré de Manta al infinito, o me iré en el vuelo del cóndor esplendoroso en los sueños de Chimichagua, o en la magia del búfalo salvaje, a andar los pasos de Tecumseh, a rendirle culto a los pehuenes, invocando al Eftraro, cantando a Colo Colo. Sí, partiré en los anhelos del pueblo hacia el futuro, me iré en los vientos de los Andes a invocar el nombre de Tupac y de Atahualpa, de Catari y la Gaitana. En el sonido de las quenas y las gaitas volaré, empujado hacia el mañana por el latir de los tambores, evocando los efluvios del Nilo y los orichas. Cao cabecile, diré en bantú o daré mi saludo en las más misteriosas lenguas africanas. Guaizapanu diré, haciéndome la teyuna lengua de Shimata, y entonces en la Caaducua haré el pagamento del amor a la historia propia, a la indiana esencia, a la patria grande, a su negra esencia y a su mestiza esencia, a su cósmica identidad que resurge esperanzada. En la magia de la danza de Anacaona bailaré, con el valor del toqui caupolicán combatiré, con el fuego de Marenade, con el puño de Sorocaima, con el hacha de Guaycaipuro, fundiéndome quizás ya en el reposo de la victoria o en la incandescencia de la guerra, en el sagrado humo de una pipa cheroquí.
percibiendo la voz del bosque y el gemir de las cañadas, abrazado por el aliento de las praderas y los lagos, abrigado por las manos de la madre tierra, en medio de un concierto de luciérnagas y flores, o de una sinfonía de galopes, de libres búfalos salvajes, de tapires o manaos. Hechizado podría ser por un vendaval de destellos celestiales, por una cascada de luces del hermano firmamento. Y sorprendido por el genio Sioux de la concordia, diría entonces, fascinado con voces Seattles: somos una tenue brisna de la trama de la vida. En la espiral del sagrado canto viajero de los mamos, me iría también haciendo el vuelo de Yukaro sobre cada metáfora y antiguas voces y caracolas, buscando el sendero de Jepirra por sobre los escombros del tiempo pasado, aureolado por el soplo luminoso de la madre, por la poesía de luz inmarcesible, del húmedo rayo seminal, el relámpago eterno del Catatumbo. Gracias por permitirme compartirles este poema desde lo más profundo y hermoso de la Via Yala. Les habló Mauricio Vidales desde Hamburgo, Alemania. Un gran abrazo para todas y todos.